Buenos días, tardes, noches, la hora que sea donde nos estén escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a la historia que a otros les han contado y él la ha vivido. Venga, le cuento, un podcast con Álvaro Leiva Durán. Mi saludo a todas y todos, particularmente comenzando un año nuevo, el 2022, y sea la oportunidad precisamente para señalar algo que es muy interesante. La suerte de los que están por nacer, de los que no han llegado todavía, ¿tienen derechos, no tienen derechos? Es que nosotros los vivos podemos estar aplastando desde ya a los que están por nacer. Un filósofo católico nacido en Uruguay, filósofo del derecho, participó en un congreso de filosofía en Mendoza, Argentina, en 1949. Y allá manifestó por primera vez el sentido de lo que se llama la justicia prospectiva. Y naturalmente le preguntaban ¿eso qué es? Y señalaba que las generaciones son una sumatoria que se van dando unas a otras hasta llegar a los que están por nacer. Y toma como fuentes unos autores fundamentales, porque él es un filósofo de los valores. Uno de ellos, sus fuentes, es Max Scheler. La verdad es que aquí tengo el libro, a mí me gusta el tema. Por eso lo llevé a La Habana y hice introducir la justicia prospectiva en los acuerdos de La Habana. Aquí tengo los acuerdos, entre otras cosas faltaron un par de comillas que hay que ver si en una nueva edición se introducen. Pero está en el artículo 3 de lo que se llaman los principios básicos del componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es en ese capítulo en donde se introduce la Comisión de la Verdad y la JEP, en fin, las víctimas fundamentalmente. Pero ojo, víctimas del futuro, los que están por nacer. Así las cosas, pues nos dimos a la tarea de ahondar un poco más el tema y a propósito de Jambas aparecen unos autores de los cuales él bebe, entre ellos Juan Luis Vives, que es un español, humanista renacentista, siglo XV, que señala que la humanidad no termina dentro de los límites de esta vida, sino más allá. Dice, como si los vivos estuvieran bajo la protección de los muertos. Y hay otro filósofo, Augusto Comte, ni más ni menos, que es el filósofo del positivismo, el primer filósofo de la ciencia. Él, por ejemplo, es el que crea la palabra sociología y señala que los muertos gobiernan cada vez más a los vivos. Federico Mayor Zaragoza, director de UNESCO entre los años 1987 y 1999, a quien conozco de cerca y me precio ser su amigo, contribuyó al desarrollo de los derechos de los que están por nacer. Pero curiosamente encontró la mejor fuente, ni más ni menos que en Jacques-Yves Cousteau. Ustedes lo recuerdan, especialista en la naturaleza y sobre todo en el mar. Hasta tiene inventos propios del desarrollo técnico en las aguas submarinas. Él vivía obsesionado, óigase bien, con los mandamientos del mar. Decía, es que los mares tienen unos mandamientos a los que se tienen que sujetar sobre la base de que la humanidad entienda que los mares son la razón de la vida, del oxígeno. La biodiversidad terráquea lo es en cuanto, por ejemplo, los árboles limpian, pero la creación del oxígeno lo vemos es en los océanos. Y él ata permanentemente la necesidad de la protección a los océanos con los que están por nacer. Y así decía,
estaba la suerte de los océanos a los que podría sucederle a las generaciones, es el primero en decir, las generaciones no existentes. Y curiosamente resuelve redactar los mandamientos, Cousteau. Y efectivamente en el Decálogo del Mar, primer mandamiento, establecer una política oceánica global. Segundo mandamiento, de los océanos, dar prioridad a nuestra generación para con las futuras generaciones. Porque si no hay océano, no hay vida. Y si no hay vida, desaparece la humanidad. De tal manera que se fue tomando conciencia sobre la necesidad de establecer y señalar en lápiz y papel los derechos de los que estaban por nacer. Entonces, el mismo Mayor Zaragoza, director de la UNESCO, le propuso a Cousteau que se fuera a las Islas Canarias, que están de moda en este momento por el volcán. En Tenerife, que es una de ellas, a la Universidad de La Laguna, que se dedica mucho a estos temas. Y realmente se puso a trabajar con 20 sabios de distintas nacionalidades y distintas profesiones, médicos, antropólogos y demás, y redactó lo que se denomina la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras. Es una absoluta belleza. Entre otras cosas, yo insistí mucho en insertar esto en los acuerdos de La Habana, porque si hay paz es sobre la base de que hay que entregarle el mundo en paz a los que están por nacer. Lo primero que él hizo fue hacer unas consideraciones, es decir, consideraciones sobre las bases sobre las cuales sustenta los derechos. Entonces, considerando la resolución de los pueblos solemnemente expresada en la Carta de Naciones Unidas de preservar las generaciones futuras del azote de la guerra. Óigase bien, lo primero, el azote de la guerra, de proclamar nuevamente su fe en los derechos fundamentales humanos y en la dignidad y el valor de la persona humana, que aquí en Colombia eso lo archivaron hace rato. Una cuarta consideración, que las decisiones tomadas hoy deben tener en cuenta las necesidades e intereses de las generaciones futuras. Otra, reconociendo la integridad e interdependencia de la Tierra, así como el interés de las generaciones futuras de disponer de un medio ambiente favorable. Y yo les puedo continuar porque son varias las consideraciones o los reconocimientos de hechos a partir de los cuales hay que preocuparse de las futuras generaciones. Pero saltemos un poco el tema porque nos podríamos tardar aquí un buen rato. Y yo lo que quiero es dejar en la mente de ustedes que nosotros no somos forjadores del presente, sino del futuro. Que cada carretazo político de un candidato no tiene que ver con lo de hoy solamente, sino con lo que está por venir. Imagínense ustedes lo importante de todo esto. Al final les digo, o les insinúo qué es lo que he proyectado. Ojo, uno de los derechos, veamos varios de los que están por nacer. Derecho a una tierra preservada. 2, derecho a la libertad de opción de las generaciones futuras. 3, derecho a la vida y a la preservación de la especie humana. Pero fíjense en el quinto. Veamos el cuarto, que es fundamental. Derecho a conocer sus orígenes y su identidad. Que no sea un ciudadano más, sin raíces. Ojo, quinto, exención de toda responsabilidad individual por las acciones cometidas por las generaciones precedentes. Por ejemplo, no tienen por qué pagar impuestos para saldar cuentas pendientes de guerras que nunca provocaron y de tragedias de las cuales no son testigos. Limitación a perjuicios futuros al derecho de propiedad.
Número 11, derecho a la paz y a ser resguardado. Es impresionante. Prohibición a las futuras discriminaciones. Tener que heredar los odios raciales. La falta de reconocimiento a los derechos étnicos. Intangibilidad de los derechos humanos de las personas pertenecientes a las generaciones futuras. Entonces, esto que parece un carretazo, uno de mis propósitos buscando la paz integral, la paz total, porque no voy a cesar en ese cometido, es como un compromiso de vida. Me he propuesto ir redactando normas jurídicas que deben ponerse en práctica. Y así en el artículo 2 de la Constitución de Colombia, la actual, yo fui constituyente, conozco detalladamente cuáles son los alcances. El artículo 2 de la Constitución señala las obligaciones del Estado, las políticas de Estado. Entonces allá en una modificación que quiero introducir, se pone de presente nuevas políticas de Estado. Dice así, proyecto de acto legislativo. ¿Qué quiere decir? Acto legislativo es el instrumento mediante el cual se modifica la Constitución. Proyecto de acto legislativo mediante el cual se introduce en la Constitución como fin del Estado la previsión y garantías de los derechos humanos de las generaciones futuras, para después, en una ley, con base en este mandato, introducir esos derechos que en Tenerife se pusieron de presente. Ojo, la lucha contra el narcotráfico como política de Estado, no porque nos las estén señalando las políticas desde el exterior, sino como un cometido del Estado frente a nuestras realidades. El combate y sanción a la corrupción pública y privada. Sobre estos temas vamos a hacer unos programitos de esta naturaleza para ver por qué se introducen en Venga les cuento, son esenciales. Y naturalmente, una vez establecido esto como políticas de Estado, vienen las leyes que los desarrollan, como ya lo señalé. Me pareció importante que en estos primeros días del año pudiéramos hablar sobre este tema. Nos interesa a todos. ¿A quién no le va a interesar el futuro del planeta? El futuro de la biodiversidad, el futuro del oxígeno, el tema del calentamiento. Y naturalmente, no para nosotros, porque esos son situaciones que son para extender en el tiempo. No las vamos a vivir en su éxito total nosotros. Tenemos que pensar en las generaciones de los que están por nacer, porque ellas son fruto de nuestra actividad en este momento. Yo dejo esto como punto de reflexión. Les agradezco mucho su atención y sea la oportunidad propicia para desearles el mejor de los años. Que cada día del 2022 y de los que vienen sea un regalo de conciliación, paz y progreso. Muchas gracias. Nos volveremos a encontrar aquí, en el próximo capítulo de Venga le cuento, un podcast con Álvaro Leiva Durán. Lo puedes escuchar en Spotify y YouTube. Recuerda seguirlo en redes sociales como @Álvaro Leiva Durán.